Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Os saludo cordialmente, ¿no? En primer lugar, pues la verdad es que uno se siente un poco abrumado por esta situación de ver tantas caras conocidas, ¿no? A las que pues me alegro de saludar, ¿no? Y a las que algunos pues llevaba mucho tiempo sin ver, ¿no? Así que, bueno, pues gracias por vuestra disponibilidad. Soy yo el que os agradezco que estéis aquí y además, pues, bueno, y que podamos pues compartir también este pequeño rato. En segundo lugar, también abrumado porque, lógicamente, participar en las jornadas pedagógicas de la Fundación en Jaén, hablando además de cómo la pedagogía salesiana o cómo la congregación salesiana se hace presente entre los jóvenes más pobres, bueno, pues realmente para una persona que no vive en Jaén, pues ciertamente podría ser hasta una osadía, ¿no? Lo que pasa es que a mí el Señor me ha regalado la suerte de poder acompañar muchos sitios y me ha regalado la suerte de poder vivir muchas cosas en muchas localidades, ¿no? Y especialmente también en Jaén, muchos momentos bonitos de mi vida personal, de mi vida profesional, ¿no? Y creo que, bueno, pues desde ese cariño lo hago o desde ese cariño intento hacerlo, ¿no? Y en tercer lugar, pues también os confieso que abrumado porque hablar también como telonero de Pepe, pues también tiene su trago, ¿verdad? Cuando ciertamente, pues Pepe representa tanto para nosotros, ¿no? Para mí personalmente también, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues tantísimas cosas le debemos a él, ¿no? Pero bueno, pues también desde esa humildad, pues también lo hago, ¿no? Con la intención de poder también aportar un granito de arena a algo que él mismo también podría explicar, porque es igual de protagonista seguramente que yo de la vida de la Fundación. Bueno, pues voy a intentar poder compartir con todos vosotros este rato, estos 25 minutos aproximadamente, en donde, bueno, pues podamos, un segundo, voy a intentar presentar, creo que sí, que ya se está presentando, ¿verdad? Bueno, pues voy a intentar entonces hacer una breve presentación de la historia de cómo a final de los años 80 y primeros de los años 90 el carisma salesiano en nuestro territorio se reinventa para ser capaz de ofrecer respuestas específicas y concretas a las situaciones de vulnerabilidad de jóvenes que, bueno, pues van apareciendo, ¿no? O que vamos atendiendo en distintas obras y en distintas presencias que los salesianos pues tienen en este sur de España, ¿no? Obviamente no porque hasta ese momento no se atendieran a jóvenes en vulnerabilidad o porque se inventara en ese momento la historia, porque la historia viene de mucho antes, pero sí es verdad que en ese momento, al amparo del crecimiento del estado del bienestar y al amparo de lo que está surgiendo, bueno, pues la congregación salesiana en concreto ve la necesidad de poder estructurar esta respuesta salesiana a los jóvenes más vulnerables a través de una serie de instrumentos y a través de una serie de intuiciones y metodologías que le permitan tener una presencia decidida en medio de ellos y una presencia estable, una presencia solvente y que, bueno, pues de alguna manera vaya también completando la ya extensa presencia de los salesianos en cada uno de los sitios en los que están, ¿no? Y en ese sentido, en nuestra historia no se puede hablar de la intervención con jóvenes en situación en dificultad, tampoco en Jaén, si no hablamos de la Fundación Don Bosco. También, no solo, pero digo, desde este ámbito también la Fundación Don Bosco, porque sin duda es otro de los instrumentos que la congregación ha utilizado y que obviamente pues configuran también la obra o la presencia salesiana en Jaén, ¿no? Como el carisma salesiano pues se encarna entre los más vulnerables en nuestro territorio. Mirad, la Fundación Don Bosco, el momento inicial que tiene es el 26 de octubre de 1998. En este momento es cuando nace la fundación oficialmente, cuando se otorga la escritura fundacional, por así decirlo. Es el momento en donde, a partir de ese momento, ya han firmado en la escritura todas las personas que tienen que firmar, que no son otros
que la congregación salesiana, el consejo inspectorial de ese momento y los distintos grupos de la familia salesiana. Y surge fundamentalmente porque lo que se quiere es poner en evidencia o construir un signo claro del compromiso común de todos por trabajar a favor de estos jóvenes en situación de dificultad o en situación de riesgo. Y esa semilla que se siembra en el 26 de octubre de 1998, aunque ahora me remontaré hacia atrás, pero que, digamos, tiene ese impasse, ¿no? Ese momento de inflexión del año 98, pues desde entonces hasta hoy, ya vamos por el año casi 23, ¿verdad? Desde ese momento, pues podemos decir que hoy la realidad de la Fundación, en el conjunto de nuestro territorio, pues es una obra significativa, ¿no? Tanto en presupuesto, en recursos humanos, en diversidad de proyectos. Es decir, hoy en día se ha convertido en un árbol grande, frondoso, que cobija a muchos chicos y muchas chicas, a muchas personas en situación de vulnerabilidad y que le da un color distinto también a la intervención que hacen los salesianos, que hacemos los salesianos en las distintas localidades. Pero obviamente la respuesta viene de antes, ¿no? Yo me he puesto en el momento del año 98 para fijar el momento inicial, digamos, de la fundación, pero obviamente la respuesta pues proviene de antes, ¿no? Si nos remontáramos hasta el principio, pues provendría obviamente de Don Bosco, ¿no? Y de sus primeras intervenciones. No me voy a ir hasta allí porque entonces, lógicamente, necesitaría no 25 minutos, sino posiblemente 25 horas, ¿no? Pero sí me voy a remontar un poquito antes, ¿no? Prácticamente 10 años antes, entre 8 y 10 años antes, a finales de los años 80, primeros de los años 90, se produce en nuestra inspectoría y también en Jaén un movimiento que yo creo que es muy profético porque empieza a desarrollar proyectos específicos para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Hasta ese momento también se habían hecho un montón de cosas y evidentemente no, bueno, pues desde grandes centros, desde otro tipo de intervenciones con otro tipo de claves, ¿no? Que provenían de otros momentos. Pero en esos finales de los años 70 se está terminando de definir el estado del bienestar tal y como nosotros lo conocemos en democracia, ¿no? Y se está terminando de definir la intervención, por ejemplo, en zonas, la intervención socioeducativa, las políticas activas de empleo. Está empezando el sistema de protección de menores, tal y como lo entendemos ahora mismo en la actualidad, ¿no? Un poquito más tarde empieza también el sistema de justicia juvenil, tal y como ahora mismo lo podemos entender, ¿no? Al amparo de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Y en ese momento, pues, se empiezan a desarrollar por parte de los salesianos en varias ubicaciones esta serie de respuestas específicas para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Surgen en este amparo, y muchos de vosotros los conoceréis, pues surgen los campos de trabajo, las experiencias de voluntariado juvenil, ¿no? En donde un grupo de voluntarios procedentes fundamentalmente de la pastoral juvenil salesiana pues viven experiencias intensas, ¿no? De transformación de sus propias vidas y de transformación de barrios, zonas con necesidad de transformación, como entonces llamábamos, ¿no? O se llamaban, ¿no? Surge el campamento de los primeros en el año 1994 como respuesta que pretende, bueno, pues tener cada vez una respuesta más completa a este tipo de realidades. Son respuestas que están llenas sin duda de impulso carismático, llenas de esfuerzo transformador por un montón de personas, ¿no? Pero sin duda también son respuestas que en un momento determinado pues se ven limitadas en sus posibilidades. Limitadas por varias razones, fundamentalmente pues por su dispersión, limitadas porque la continuidad no es sencilla, limitadas porque también, pues lógicamente, surgen nuevas necesidades. Que he hecho así para no mojarme las zapatillas y unas zapatillas se han subido arriba del tejado. En ese punto es en el que surge, y creo que es especialmente significativa, la creación de la Asociación Solidaridad Joven. La Asociación Solidaridad Joven pues se van creando casi simultáneamente en las ciudades de Jaén, en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Málaga, en la ciudad de Granada, y se crean como necesidad de aglutinar determinados proyectos y determinadas intervenciones. Tenemos que dotarnos de una herramienta. No podemos ser solo un grupo de voluntarios, no podemos
¿no? Sino que necesitamos una herramienta que nos permita acceder, digamos, al sector social y que nos permita ir garantizando ciertas continuidades. Posteriormente a estas 4 asociaciones, Solidaridad Joven, se crea la Asociación Proyecto Don Bosco, que es una asociación que fundamentalmente se crea para dedicarse fundamentalmente al acogimiento residencial. Se está montando en Andalucía el sistema de protección de menores con el nuevo sistema de centros, hogares, pequeños centros donde los chicos y chicas viven en un ambiente de familia, de hogar, y los salesianos pues deciden que quieren estar también ahí. Y por tanto pues constituyen la asociación Proyecto Don Bosco con la idea fundamental de poder intervenir dentro de este ámbito o dentro de este sector. Todas estas iniciativas se coordinan a través de la Comisión Inspectorial de Marginación. En aquel momento el coordinador inspectorial era Pepe González. Y ciertamente esta comisión inspectorial pues lo que pretende es asegurar la intuición original de cada una de esas realidades, ¿no? Pero a la vez sirve de una manera muy eficaz para ir construyendo un sueño mucho mayor. Porque precisamente este esfuerzo enorme que la Comisión Inspectorial de Marginación hace de coordinar esas actividades, de coordinar esas asociaciones y de ir soñando en algo mayor, es lo que en el futuro dará pie o será la semilla que sembrará esa sensibilidad que permita ir creando ese árbol mucho mayor. Estas iniciativas, en definitiva, reflejaban, pues, lógicamente, la predilección por los jóvenes en riesgo, ¿no? Es decir, eran iniciativas arriesgadas, valientes, que nos situaban en escenarios a veces nuevos, a veces inseguros, pero que sin duda pues reflejaban esta voluntad de la congregación salesiana y esta voluntad sin duda de todas las personas participantes, pues de esta predilección por los jóvenes. Pero pues no se garantizaba muchas veces la continuidad. ¿Por qué? Pues debido, entre otras razones, pues a la diversidad de proyectos, a la movilidad de las personas que las habían inspirado, a la precariedad económica, por falta de perspectivas, por falta de solvencia. Por otro lado, el estado del bienestar estaba desarrollándose normativamente y también, lógicamente, en políticas, y eso hacía pues que necesitaba de nosotros otra respuesta diferente. Necesitaba ser capaces de intuir cuál era la respuesta que debíamos dar para poder incidir activamente en las políticas que se estaban haciendo y, sobre todo, incidir en el trabajo con este tipo de chicos, ¿no? No podíamos seguir con estructuras inseguras o con estructuras que no fueran garantistas en este trabajo que estábamos haciendo, ¿no? Y esta preocupación, pues finalmente se refleja en el capítulo inspectorial del año 1998. En marzo de 1998, los salesianos se reúnen en nuestra inspectoría, lo hacen cada 3 años, pero en concreto en el año 98, pues tocó el capítulo inspectorial, y esta sensibilidad estaba a flor de piel. Había ya muchas iniciativas que habían empezado desde primeros de los años 90, algunas con más éxito, otras con menos, algunas también se habían marchitado, y surge la necesidad de darle una estabilidad mayor y de crear una estructura que permita garantizar la continuidad de todas esas intervenciones. Y esta preocupación pues hace que una de las conclusiones operativas que aprueba ese capítulo inspectorial del 98 es encomendarle al inspector y a su consejo que estudien la posibilidad de crear una estructura más estable, con garantías de futuro en la inspectoría. Algunos de nosotros tuvimos la suerte de participar en este capítulo, y yo recuerdo perfectamente el viaje de vuelta del capítulo desde Antequera hasta Córdoba, que en ese momento era en Antequera donde se estaba celebrando. Yo venía en el coche con don Domingo González Díaz, que muchos de vosotros pues también lo conoceréis, y recuerdo que al montarnos en el coche lo primero que me dijo don Domingo es: Ignacio, cuando lleguemos lo primero haremos es redactar unos estatutos, ¿no? Es decir, para que también nos hagamos una idea, ese capítulo aprobó una cantidad enorme de conclusiones operativas, ¿no? ¿Cuál era la conclusión que estaba en la cabeza de don Domingo en ese momento, justo al salir del capítulo? Y todo fue muy rápido, porque desde marzo hasta el 1 de junio, pues solamente habían pasado 2 meses, cuando el 1 de junio el inspector acordó
con su consejo, proponer al rector mayor la creación de la Fundación Canónica Proyecto Don Bosco. Solamente en 2 meses, pues ya teníamos la decisión tomada y teníamos toda la documentación elaborada. Y además, pues queríamos que esa fundación pues, se hiciera en conjunto con los grupos seglares de la familia salesiana. Se le pidió al rector mayor y el 24 de agosto de ese mismo año, el rector mayor, que entonces era don Becky, firmó el decreto de erección canónica, que significa, ¿no?, el documento oficial donde se establece la fundación como una obra apostólica de la inspectoría salesiana. Ya habíamos conseguido crear esa estructura sólida, estable, que permitiera la intervención con jóvenes en situación de dificultad en todo nuestro territorio. Y así es como empieza pues esta obra, sin la presencia de una comunidad salesiana concreta, es decir, sin estar arraigada a una localidad concreta, pero sí con el respaldo de toda la inspectoría, al amparo de lo que el capítulo general 24, pues también de los salesianos, había permitido o, digamos, que había diseñado o pensado. ¿Cuáles son las intuiciones? Hasta ahí lo que sería, digamos, el momento, ¿no? Ahora me voy a detener en compartir con todos vosotros 3 intuiciones carismáticas que tiene, 3 intuiciones metodológicas y 3 intuiciones pedagógicas. Es decir, porque esto no es solo una estructura, sino que es la manera en la que los salesianos se quieren hacer presentes, también en Jaén, evidentemente, en medio de los jóvenes en situación de dificultad. Y hay 3 intuiciones carismáticas, digamos, ¿no?, relacionadas con la visión, ¿no? La primera es que nos damos cuenta hasta ese momento que había un montón de pequeños arroyos que iban llevándole el agua a muchos jóvenes en situación de dificultad en muchas ubicaciones, y en ese momento lo que estamos creando es el cauce del río. Hemos sido capaces de incorporar todos esos arroyos, todas esas corrientes de solidaridad y de generosidad que estaban llegando a los jóvenes en situación de dificultad y que estaban llegando con, digamos, con el nuevo rostro, con las nuevas maneras de hacer, pero en ese momento lo que estamos creando es el cauce que canalice esos programas, ¿no? ¿Para qué? Para ser un signo creíble y un signo reconocible de la predilección por los jóvenes en situación de vulnerabilidad, ¿no? Para sacar, digamos, de lo extraordinario ese tipo de intervenciones, para incorporarlo a lo ordinario, a incorporarlo a lo que hacemos normalmente y a lo que de verdad, pues, digamos, configura nuestras obras. La segunda intuición carismática es que queremos que además eso sea una llamada a la solidaridad. Es decir, la fundación, el trabajo con los jóvenes en situación de vulnerabilidad no puede ser solo un trabajo, digamos, social o un trabajo asistencial, sino que tiene que ser una llamada a la transformación, una llamada a la solidaridad para las personas que se relacionan con las obras salesianas, con las presencias salesianas. Y en ese sentido, la Fundación, en todos los sitios donde está, y en Jaén, quiere ser esa llamada a la solidaridad, ese lugar donde la gente puede hacer el bien, y ese lugar donde las personas pueden desarrollar su vocación, pues en medio de los chicos y las chicas con mayor dificultad. Y en tercer lugar, la tercera intuición carismática es que es un proyecto de todos, es un proyecto de la familia salesiana, un proyecto que no solo pertenece a la congregación salesiana, sino que es un proyecto que pertenece a las obras, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? La obra en donde confluyen los ambientes, en donde confluye la familia salesiana, en donde confluyen todas las fuerzas vivas de nuestra presencia en cada una de las localidades. No es un instrumento más, sino que pretende ser un instrumento común de todos. Hay 3 intuiciones metodológicas también que son muy importantes. Primera, nos damos cuenta de que para hacerlo, el cómo hacerlo, hay que hacerlo a través de una entidad jurídica y una realidad única. ¿Para qué? Para hacernos fuertes, para hacernos reconocibles y para permitir la implantación de una gran cantidad de proyectos en diversas localizaciones. Hasta ese momento habían surgido pequeños proyectos en algunos sitios. Desde ese momento conseguimos poder dar respuestas eficaces a muchos chavales en muchas más circunstancias, en muchas más localizaciones. Segundo,
Segunda intuición metodológica, ¿cómo hacerlo? Pues a través de un estilo de intervención preventivo, como no puede ser de otra manera, pero que parte de las necesidades concretas de los jóvenes de cada localidad, que parte de esas necesidades concretas y que pone al chico en el centro del trabajo que estamos haciendo y su realidad, y que además contempla todas las miradas de las personas a las que atendemos, porque el trabajo en el ámbito social pues es un trabajo que normalmente es multitarea, ¿no? O tiene múltiples dimensiones, y la visión holística de la situación de la persona es necesaria en el trabajo social. Cuando un chico viene a nosotros, una persona viene a nosotros, pues a lo mejor pues tiene un problema familiar, un problema socioeconómico, un problema de empleo, un problema educativo, un problema de vivienda, pero todo es su vida. Su vida no son compartimentos estancos, no son dificultades aisladas unas de la otra, sino que normalmente pues suele ser una conjunción de esas situaciones. Y además un proyecto que busca fundamentalmente transformar también los entornos comunitarios y de acción de nuestra fundación. Y para eso se implica en redes, en movimientos que nos arraigan al territorio y que nos hacen ser signos de cambio. No una entidad más, no una entidad cualquiera, sino una entidad transformadora, una entidad que cambie la vida de las personas y que a través de su acción pues intenta cambiar la vida de las personas. Y en tercer lugar, pues digo también 3 intuiciones pedagógicas, ¿no?, que tiene este instrumento y que me parece que también es importante, ¿no? Primero, evidentemente en el marco del sistema preventivo, no puede ser ni de otra manera. La acción social, la acción en favor de los jóvenes en situación de vulnerabilidad es el marco ideal de actuación del sistema preventivo, ideado especialmente para este tipo de destinatarios, en donde la cercanía, el afecto que abre el corazón, la confianza, son sin duda las claves para poder intervenir. Segundo, también desde las nuevas claves de la intervención social, es decir, desde la colaboración público y privada, desde los nuevos marcos normativos, desde la profesionalización de las intervenciones, desde el enfoque de derechos, ¿no? Y por tanto la promoción de la persona, no desde lo asistencial o desde otro tipo de parámetros o de claves que pueda haber o que pudiera haber habido, sino desde el nuevo enfoque del trabajo social que hace mucha más incidencia, pues lógicamente en la transformación, en la profesionalización, en el enfoque del derecho de las personas, ¿no? Y por último, desde itinerarios que son de promoción personal y social, que abarcan acciones educativas globales y continuadas en el tiempo. Es decir, buscamos fundamentalmente ser capaces de hacer intervenciones integrales con las personas, que significa contemplando todas sus dimensiones y que además perduran en el tiempo. Abarcan acciones que no son puntuales, sino que acompañan a las personas a lo largo de un trozo de su vida. Y que en ese trozo de su vida, pues somos capaces de generar las oportunidades que las personas no han tenido para que puedan incluirse de manera mucho más eficaz. Muy bien, pues hasta ahí, por tanto, digamos, estas intuiciones que nosotros vemos que la fundación, ¿no?, y que, digamos, esta herramienta de trabajo en medio de los jóvenes con más vulnerabilidad, pues creo que son, digamos, las que han permitido, ¿no?, el poder avanzar. Pero, y claro, esto ha hecho pues que de pronto, en solo 22 o 23 años, esa primera realidad pequeñita, que estaba en 3 o 4 ubicaciones, pues a día de hoy tenga este mapa y tenga este rostro y esta realidad. Y eso lo hemos ido construyendo entre todos. Y eso ha permitido pues que realmente el rostro de Don Bosco hoy día en medio de los jóvenes en situación de vulnerabilidad pues está construido pues por todas estas realidades y todas estas respuestas. Y en Jaén, en concreto, pues en Jaén es una bella historia. Mirad, porque Jaén sin duda es uno de los pilares de la fundación. Jaén es, por así decirlo, la raíz fundacional prácticamente del trabajo que yo acabo de explicar y de esto que acabo de hacer. Es decir, Jaén no es una obra más
en la fundación o no es la última obra que llegó. Al contrario, precisamente, pues Jaén y su presencia, pues bueno, uno de los pilares fundamentales en los que la fundación se ha ido apoyando precisamente para poder crecer. Fijaros, una bella historia que ha sido construida desde los orígenes de la fundación, ¿no? Aquí os pongo, por ejemplo, un documento en donde esto es un extracto de un certificado del acta en donde se acuerda por parte del patronato de la Fundación Don Bosco la apertura de la delegación en Jaén. Y es un extracto del acta del 8 de enero del año 2000. ¿Vale? Es decir, prácticamente, pues, de las primeras cosas que la Fundación decide precisamente es abrir la delegación de Jaén, ¿no? O fijaros, ahí os pongo un extracto de una cosa que la Fundación ha hecho desde el principio, que es la celebración de los encuentros anuales. Y cada año nos juntábamos, digamos, el grupo de personas que animábamos la Fundación. Muchos de los que estáis aquí habéis participado en encuentros anuales de la Fundación. Pero mirad, eso es la lista de asistentes de los 3 primeros encuentros, del año 2000, del año 2001 y 2002. Y he señalado los asistentes de Jaén, precisamente a esos 3 primeros encuentros, ¿no? Mirad cómo va creciendo el número de asistentes, básicamente porque cada vez hay más gente de Jaén en cada uno de los encuentros, ¿verdad? Y pasa de haber 1 a haber 3, a haber 7 personas en el tercer encuentro, ¿no? Os pongo, por ejemplo, fijaros, este es uno de los cuadros también que he recuperado del archivo, en donde aparece una breve descripción de cuál era la situación de la delegación de Jaén en el año 2001. En el año 2001, la Fundación en Jaén tenía la Casa de Acogida San Martín de Porres, un programa de seguimiento de menores en alto riesgo social, un centro de día que no es el centro de día que hoy tenemos, sino era otra cosa diferente, ¿no? Financiado por el ayuntamiento, y un programa, una colaboración en el programa urbano, ¿no? Claro, en ese momento, esos son pesetas, ¿no? Si hoy lo tradujéramos a euros, estaríamos hablando de que el presupuesto de aquel año, 2001, de la Fundación en Jaén eran aproximadamente unos 120.000 euros, ¿no? Sería, ¿no? El presupuesto, por ejemplo, de la Fundación Don Bosco en Jaén, en este año 2021, supera los 2 millones de euros. Por lo cual, pues hemos multiplicado pues, por 20 en 20 años, que no es poca cosa, ¿no? La capacidad pues, de trabajo y de multiplicación de la acción con respecto a los jóvenes, ¿no? Es además una bella historia construida a través de personas muy significativas. Mirad, en este apartado a mí me daba un poco de miedo hacerlo, porque voy a señalar a algunas personas y voy a poner algunas fotos. Cuando uno pone fotos de personas, tiene el riesgo de que a lo mejor haya gente que no esté, lógicamente, ¿no? Y bueno, pues yo espero que también me lo perdonéis, ¿no? Pero también, bueno, pues creo que merece también la pena, ¿no? Y he hecho un recorrido también por algunas personas que me parecían especialmente significativas. Lo segundo que también os voy a pedir que me perdonéis es que en muchas de las fotos aparezco yo. Pero, claro, lógicamente las fotos que uno guarda son las que aparece uno, ¿no? Entonces era difícil encontrar fotos de otra manera. Pero a mí no me miréis, sino que a quien tenéis que mirar es a quien yo señale que realmente esos son los que importan, ¿no? En primer lugar, lógicamente, ¿qué voy a decir? Pues, ¿cuál es, digamos, el pilar fundamental que la Fundación ha tenido a nivel general y también lo ha tenido en Jaén? Pues, evidentemente, Pepe González. No voy a decir mucho más de él, porque él ya nos va a decir muchas cosas ahora después. Pero, evidentemente, la Fundación en Jaén y la Fundación en general, pues no se entendería, evidentemente, sin la persona de Pepe. Pongo también esta otra foto, que no es una foto de Jaén, pero sí aparecen 2 personas que me interesan. Me interesa Juan Bosco Rubio Vaquero, que está en la fila de abajo, en el centro, y me interesa también Pepelu, que está en la fila de abajo a la derecha, ¿no? de la foto. 2 salesianos también muy significativos y sin los que no se puede entender la Fundación y no se puede entender la acción social en Jaén. O, por ejemplo, Juan Francisco Rubio,
¿no? Aquí tenemos también una foto del momento en que estábamos despidiéndolo en el centro de día, ¿no? O, por ejemplo, José María Martín Flores. Nosotros hemos tenido mucha suerte en Jaén, mucha suerte, con la gente con la que hemos podido compartir, ¿no? Y no se puede hablar realmente de la acción que hacemos sin poder hablar de él. O Paco Fernández Mármol, por ejemplo, que fue sin duda el inspirador, ¿no?, de gran parte de este movimiento profético de Solidaridad Joven, la Asociación Proyecto Don Bosco, y luego, pues finalmente como inspector, ¿no?, de la antigua Inspectoría de Córdoba, en donde tanto hizo por la fundación, ¿no? Esta foto también me interesa, aquí hay muchas cosas que señalar, pero me interesa fundamentalmente por don Domingo, que muchos conocerán. El salesiano que está en el centro, justo debajo del busto de Don Bosco. Fue el primer director general de la fundación. ¿Cuántas veces hemos ido a Jaén, a Úbeda, a Linares, ¿no?, para ir creando proyectos, ¿no? Y cuánto bien, sin duda, pues también don Domingo le hizo a la fundación y a muchos de nosotros, ¿no? Pongo también esta foto, que para mí es muy bonita, es muy bonita. En ella sale también nuestro actual director, Juan Carlos Macías, aunque no en este momento actual, ¿verdad?, sino en el momento anterior, cuando también estuvo en la comunidad, ¿no? ¿Cuánta suerte hemos tenido? ¿Cuánta suerte tenemos todavía y actualmente con tanta gente a nosotros? También grupos de personas, ¿verdad? Mirad, os pongo aquí, esta es una foto de la comisión delegada de la Fundación, el grupo de personas voluntarias que tanto bien han hecho también por la Fundación, y en donde, bueno, pues podréis ver, pues tantísima gente buena a la que reconocéis casi mejor que yo, en muchos casos, y que tanto bien, pues, han hecho por la entidad, ¿no? Os pongo esta otra foto también de la comisión delegada, esta es más actual, ¿no? Y en donde, pues, también aparecen tantas personas buenas a las que queremos y a las que, pues, habría tanto que agradecer, realmente. Y por último, hay otro grupo también muy importante, evidentemente. ¿Quiénes son? Pues todas las personas, nuestros compañeros y compañeras, todas las personas que hacen realidad también la Fundación en Jaén y en tantos otros sitios, pero especialmente en Jaén ahora mismo, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, este es el último encuentro territorial que fue presencial. Esto no es actual, obviamente, ¿no? Para irnos a los encuentros actuales hay que hacer esto, ¿no? Y hay que poner fotos de este tipo, ¿no? Este, por ejemplo, pues es el último encuentro de Navidad que ha habido este año, ¿no? En donde, lógicamente, pues ha tenido que hacerse, evidentemente, de manera no presencial, ¿no? Pero bueno, también es bueno que a veces veamos fotos de las presenciales para que nos recuerde también cosas, ¿no? Todo esto ha formado parte y han sido las personas significativas que bueno, pues que nos han hecho estar donde estamos, ¿no? Una bella historia, además, construida con pasos seguros y firmes. Voy a poner solo un momento histórico, porque me parece que es un momento trascendental para la historia de Jaén. Mira, esta es la inauguración del Centro de Día de Justicia Juvenil de la Fundación, que fue el 28 de enero del año 2003. Y que sin duda, pues, es un punto de inflexión en la historia de la Fundación en Jaén. Un mes después se abriría el GEC, ¿no?, el grupo de convivencia, Miguel Magómez, y bueno, pues supuso sin duda para nosotros, yo creo que uno de los pasos más significativos en la implantación, ¿no?, y en la estabilización de la Fundación en Jaén en concreto, ¿no? Pues con las personas que en aquel momento, pues, representaban a las administraciones públicas, las personas que en aquel momento estaban en ese momento de libertad. Y además, una bella historia, y con esto pues termino, una bella historia que además ha sido reconocida por la sociedad jienense, ¿no? El primer hito fue la entrega de la bandera de Andalucía, que fue, bueno, pues uno de los momentos también más bonitos, creo yo, que hemos vivido nosotros en la provincia de Jaén, pero ha habido muchos más. Por ejemplo, aquí tenemos a don Rafael López Hidro, ¿no?, recogiendo el sello de plata de la ciudad de Jaén, que se nos entregó en el año 2008, ¿no? Y que, bueno, pues representa tanto para nosotros, ¿no? O, por ejemplo, somos, yo creo que la única entidad que ha recibido el premio Andalucía Joven por todas las ubicaciones en las que está, prácticamente, ¿no?
Fijaros, esta es la recogida del Premio Andalucía Joven del año 2010 que se nos entregó por el programa Por Fin Viernes, que se desarrollaba en Jaén en ese momento, en el año 2010. Posteriormente, en el año 2015, se nos entregó otra vez el Premio Jaén Joven, pero en este caso por la acción que estamos desarrollando en Úbeda, ¿no? Bueno, yo creo que también pues, nos sentimos felices, ¿no? Y dichosos de ello. Y el año pasado, el año 2019, este teatro es en Huelva porque es la entrega de los premios regionales del Instituto Andaluz de la Juventud, que también se nos entregaron a toda nuestra trayectoria, pero fue a instancias del Ayuntamiento de Linares, precisamente, que fue quien promovió, ¿no?, la candidatura para que a la Fundación Don Bosco también pues, se nos entregara este premio. Así que, bueno, pues lógicamente con un reconocimiento importante. Y además, pues lógicamente con una constante preocupación por visibilizar también los problemas de los jóvenes, ¿no? Fijaros, por ejemplo, bueno, pues voy a poner algunas fotos de jornadas pedagógicas. Este es un ejemplo claro de cómo la Fundación, unida a la obra de Jaén, desde el principio ha creído que era absolutamente importante el poder hacer vivo y hacer visible el trabajo que estábamos haciendo. Algunas veces incluso por componentes, ¿no? Y en muchos casos de mucho prestigio y muy reconocidos, ¿no? Ahí recuerdo, por ejemplo, esta jornada del 2008, en donde vino Pepe Chamizo, ¿no?, que entonces era el defensor del pueblo en Andalucía. Y termino, porque si no, no acabo, hay 45, que es cuando tengo que terminar como muy tarde. Mirad, yo solamente digo 3 conclusiones en este momento en que estamos. Para mí ha sido un momento bonito el tener que preparar esta charla, porque me ha permitido constatar 3 cosas. Primero, que la historia de la Fundación como instrumento al servicio de los jóvenes más vulnerables no puede entenderse sin hacer referencia a la presencia de la Fundación en Jaén. Es decir, la presencia de la Fundación en Jaén ha constituido tanto bien para la Fundación en general, ha exportado tanto conocimiento, tanto talento, tanta experiencia de trabajo en medio de los jóvenes más vulnerables, que realmente pues, sería difícil de entender la historia de la Fundación sin eso, ¿no? En sentido contrario, yo creo también, sinceramente, que la historia salesiana en Jaén, al menos en los últimos 20 años, ¿no?, no podría entenderse sin hacer referencia también a la Fundación. No solo a la Fundación, por supuesto, no solo a la Fundación, muchos más, ¿no? La parroquia, el centro juvenil, la familia salesiana, evidentemente, ¿no? Pero la Fundación también como pequeña parte de esa historia, pues creo que también forma parte de esa historia de la presencia salesiana en Jaén, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que sentir también orgullosos de eso, ¿no? ¿Y todo eso por qué? Pues porque yo también estoy convencido que Jaén, sin duda, para mí, y esto pues, lógicamente es una conclusión personal, ¿no?, pero para mí, por su ubicación geográfica, por su ubicación en el barrio, por la conjunción de la parroquia, el centro juvenil y la Fundación, suponen sin duda un paradigma muy importante y muy claro de cómo el carisma salesiano se encarna entre los jóvenes más vulnerables y entre las clases populares. No solo a través de la Fundación, sino estoy hablando ya en la presencia global de Jaén, ¿no? Es decir, Jaén es sin duda ese espejo, ese paradigma donde uno puede ver cómo efectivamente el sistema de Don Bosco es eficaz y el sistema de Don Bosco transforma la vida de las personas, especialmente de los que son más vulnerables y de los que son más sencillos y más humildes. Y esto, pues sin duda, para mí, personalmente, es un motivo de agradecimiento también a Dios, pues, por haber podido vivir parte de esa historia. No los 50 años, ¿verdad?, pero sí por lo menos un trocito de lo que me ha tocado. Así que nada más, yo si pudiera ahora pues les daría un abrazo como el que se dan estos dos, ¿verdad?, que también los queremos mucho los que los conocemos y que son 2 compañeros nuestros. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias pues también por este rato y por abrirme las puertas de vuestras casas y de las jornadas pedagógicas.